Redondeo del cociente en la división de números decimales entre naturales. Contenido 2.10, quinto grado. Recuerda, vamos a recordar un poquito en qué consiste eso de redondear. El año pasado vieron un poquito sobre este tema. Si me piden que redondee hasta las décimas, lo primero que debo de hacer es identificar cuáles son las décimas. Recuerden que las décimas inician del punto hacia la derecha. El primer número sería 6. Este es el número de las décimas. Este es el que yo debo redondear. Para redondear este número voy a tener en cuenta el de las centésimas, es decir, este. Se recuerdan que yo puedo aproximar el siguiente número, en este caso el de las décimas, siempre y cuando el que esté a la par sea igual o mayor que 5. En este caso es mayor que 5, por lo tanto puedo pasar un número más, es decir, 0.7. En este caso me piden que redondee hasta las centésimas. Primer paso, identificar cuál es la centésima. Este es la décima, la centésima sería este. El número que voy a tener en cuenta para ver si puedo redondear es el de las milésimas. Entonces este número es igual a 5. Puedo redondear. En este caso me va a quedar 2.37. Analiza. Ejercicio A. Resuelve 2 entre 3, calculando hasta las centésimas y redondeando el resultado a las décimas. Literal B. Resuelve 18.5 entre 7. Calculando hasta las milésimas y redondeando el resultado hasta las centésimas. Veamos cómo hacerlo. Realizo la división 2 entre 3 agregando los ceros necesarios, pues el dividendo es menor que el divisor. Tenemos 2 entre 3 es menor. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es poner 0 en el cociente, 0 punto. Y eso me va a permitir agregar un 0 para poder decir 20 entre 3. Busco un número en la tabla del 3 que me dé 20 o se acerque. Sería 6. 6 por 3, 18. Escribo 18, el signo menos, paso línea y resto. 20 menos 18 es igual a 2. Como me pidieron llegar hasta las centésimas, voy a seguir dividiendo. Para eso agrego 0. Igual busco un número en la tabla del 3 que me dé 20 o se acerque sin que se pase, sería 6. 6 por 3, 18. Escribo el 18, el signo menos, paso línea y resto. 20 menos 18 va a ser igual a 2. Ya llegué a las centésimas. Entonces hasta ahí la puedo dejar. ¿Y qué es lo que me han pedido? Redondear hasta las décimas. Hasta aquí debo de redondear. Observo que la cifra de las centésimas es mayor que 5, por lo tanto le voy a aumentar 1 y me va a quedar 0.7 aproximadamente. Veamos el ejercicio B. Realizo la división 18.5 entre 7, agregando los ceros necesarios cuando el dividendo es menor que el divisor. Tenemos 18.5 entre 7. Veamos, vamos a dividir hasta las unidades. Busco un número en la tabla del 7 que me dé 18 o se acerque sin que se le pase. Sería 2. 2 por 7 es 14. Escribo 14, como se observa aquí, el signo menos, paso línea y resto. 18 menos 14 va a ser igual a 4. Bajo la cifra siguiente que es 5. Y escribo el punto. Tenemos 45 entre 7. Busco un número en la tabla del 7 que me dé 45 o se acerque. Es 6. 6 por 7 es 42. Escribo 42, el signo menos, paso línea y resto. 45 menos 42 va a ser igual a 3. Y continúo la división. Como no puedo hacerlo, agrego 0. Busco un número en la tabla del 7 que me dé 30 o se acerque. Sería 4. 4 por 7, 28.
escribo 28, el signo menos, paso línea y resto. 30 menos 28 va a ser igual a 2. Continúo dividiendo porque me piden que lo haga hasta las milésimas. Entonces tengo 20 entre 7, un número en la tabla del 7 que me dé 20 o se acerque sin que se pase, sería 2. 7 por 2, 14, escribo 14, el signo menos, paso línea y resto. 20 menos 14 va a ser igual a 6. Entonces tenemos aquí la respuesta 2.642. Tengo que redondear hasta las centésimas. Entonces para eso debo tener en cuenta el número de las milésimas, es decir, el 2. Observo que la cifra de la milésima es menor que 5, por lo que la cifra de las centésimas se mantiene. Sería 2.64. Comprende. Cuando la división no es exacta, se puede representar el cociente redondeando. Para redondear se divide hasta la siguiente posición a la que se indica redondear. Por ejemplo, en los ejercicios anteriores me pedían que redondeara hasta las décimas. Las décimas es este. Para poder redondear este voy a observar el de la par. Si es igual a 5 o mayor a 5 lo puedo aumentar en 1, es decir, 0.7 aproximadamente. En este caso me estaban pidiendo que redondeara hasta la centésima, es decir, hasta el número 4 voy a redondear. Para eso voy a tener en cuenta el número que está a la par. Como es menor que 5, entonces no aumenta, se queda así, 2.64, solo hasta aquí. Ejercicios propuestos. Número 1. Efectúa las siguientes divisiones redondeando el cociente hasta las décimas. Me piden redondear hasta las décimas. El primer paso entonces es realizar las divisiones. Veamos el ejemplo. 5 entre 3. 5 entre 3 va a ser igual a 1. 1 por 3, 3. Escribo el signo menos, paso la línea y digo 5 menos 3 es 2. Para continuar pongo punto decimal y agrego 0. 20 entre 3, un número en la tabla del 3 que me dé 20 o se acerque sin que se pase sería 6. 6 por 3, 18, escribo 18, el signo menos, paso línea y resto. 20 menos 18 es igual a 2. Continúo con la división agregando 0. Y busco un número en la tabla del 3 que me dé 20 o se acerque, sería 6. 6 por 3, 18. Escribo 18, el signo menos y resto. 20 menos 18 es igual a 2. Hasta ahí voy a dejar porque me están pidiendo que redondee hasta las décimas. Entonces tengo 1.66, voy a redondear hasta las décimas. Como el número el de las centésimas es mayor a 5, entonces me va a quedar 1.7. Va a quedar de la siguiente manera, 1.7 aproximadamente. Cuando realicen estas otras divisiones, van a ver los resultados y los van a aproximar hasta las décimas. En este caso les quedará 3.6 y 3.6. Recuerden que deben dejar evidencia de su procedimiento. Veamos el número 2, 6.91 entre 3. Realizamos la división. 6 entre 3 es igual a 2. 3 por 2, 6. Escribo 6, el signo menos, paso línea y resto. 6 menos 6 igual a 0. Escribo el punto decimal bajo la siguiente cifra que es 9. 9 entre 3. Un número en la tabla del 3 que me dé 9 va a ser igual a 3. 3 por 3, 9. Escribo el signo menos, paso línea y resto. 9 menos 9 es 0. Bajo la cifra siguiente que es 1. Pero como 1 es menor que 3 no se puede dividir, entonces agrego 0 al cociente y eso me permite agregar 0 aquí también. Y voy a decir 10
entre 3. Un número en la tabla del 3 que me dé 10 o se acerque sin que se pase sería 3. 3 por 3, 9. Escribo el 9 menos, paso la línea, 10 menos 9 va a ser igual a 1. Veamos qué dice el número 2. Ya hice la división, ahora tengo que ver hasta dónde voy a redondear. Efectúa las siguientes divisiones redondeando el cociente hasta las centésimas. Si aquí están las décimas, las centésimas, este es el que vamos a redondear. Entonces el número que debo observar para poder redondear el de las centésimas es el de las milésimas. Como es menor que 5, no va a cambiar. Me va a quedar 2.3 aproximadamente. De esa manera van a realizar el ejercicio B y el C. El ejercicio 3 dice, una caja que contiene 24 botes de conserva pesa 18.65 kilogramos. ¿Cuánto pesa aproximadamente cada bote? Redondea hasta las centésimas. El PO sería 18.65 entre 24. Realizan la división dejando evidencia de su proceso y luego van a redondear hasta las centésimas. Veamos otros ejercicios. Efectúa las siguientes divisiones redondeando el cociente a las décimas. Veamos el ejemplo. Sería 8 entre 3. Busco un número en la tabla del 3 que me dé 8 o se acerque. Sería 2. 2 por 3 es 6. Escribo 6, el signo menos y resto. 8 menos 6 va a ser igual a 2. Como 2 no puedo dividirlo, agrego punto y eso me permite agregarle un 0 para decir 20 entre 3. Un número en la tabla del 3 que me dé 20 o se acerque es 6. 6 por 3, 18. Escribo 18, el signo menos y resto. 20 menos 18 va a ser igual a 2. Para poder continuar, agrego 0. Nuevamente digo 20 entre 3. Un número en la tabla del 3 que me dé 20 o se acerque sería 6. 6 por 3, 18. Escribo 18 y realizo la resta. 20 menos 18 es igual a 2. Luego voy a redondear el cociente hasta las décimas. Esta es la décima, observo que es mayor que 5, por lo tanto me va a quedar 2.7. Como el número en la posición de las centésimas es 6, es mayor que 5, el cociente se redondea a 2.7. De esa manera van a realizar el otro ejercicio que les va a quedar a 1.7. Porque recuerden que cuando hagan la división van a hacer el proceso de observar cuidadosamente el cociente y van a redondear hasta las décimas. En este caso el resultado fue 1.71. Vamos a redondear hasta las décimas. Como es menor que 5, entonces queda 1.7. Recuerden dejar evidencia del procedimiento. Estos otros ejercicios los van a realizar igual que el anterior. Que tengan un bonito día.